Ahí está. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar junto a ustedes en esta predicación del Evangelio, poder compartir el mensaje de salvación. Por mientras pueden buscar el pasaje que hoy vamos a leer, que es Lucas capítulo 2, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 41 en adelante. Mientras buscan el pasaje, lo que vamos a leer es la única historia relatada de la infancia del Señor Jesús. Vemos cómo Él utiliza su tiempo. Es cierto, se queda en Jerusalén mientras sus padres vuelven a Nazaret, pero el lugar donde estaba era en el templo, hablando de Dios a sus cortos 12 años de edad. Y entonces, cuando estemos leyendo este pasaje, al momento de leer, me gustaría que recordaran tres detalles que van a marcar este mensaje. Bien, y se los voy a ir recordando, se los voy a ir mencionando mientras vamos con la lectura. Y posteriormente los vamos a ir tratando punto a punto a lo largo del mensaje. Así que vamos a la lectura desde el versículo 41 y dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Aquí está el primer detalle que vamos a tratar, es la fiesta de la Pascua. Continuemos en el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí está el segundo punto que vamos a tratar en esta tarde. Estaba en el templo en medio de los doctores de la ley. ¿Ok? Así que continuemos. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí está el tercer detalle. En los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, me es necesario estar. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta aquí va a ser la lectura en esta primera parte. Como se pudieron fijar, hay tres ideas principales en esta lectura, donde podemos guiar este mensaje al punto cúlmine de la obra de la cruz, del Evangelio. Todo apunta hacia allá. Toda su vida estaba enfocada en la obra que vino a hacer a este mundo. Así que, recapitulando, tenemos estos tres detalles. Bien, el primero era la fiesta de la Pascua. El segundo era que estaba en el templo con los doctores de la ley. Y el tercero es que él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Esa es nuestra columna vertebral, así que vamos con nuestro primer punto, la fiesta de la Pascua. En la lectura vemos que la familia de nuestro Señor está cumpliendo la ley. Ellos van a celebrar la fiesta de la Pascua y por costumbre van a Jerusalén, donde está el templo de Dios. Esta fiesta es muy importante para los judíos porque recuerda un suceso que es extraordinario. Recuerdan cómo Dios los liberó de Egipto en la antigüedad y cómo una noche ellos tuvieron que sacrificar a un cordero sin mancha y su sangre debían ponerla en el dintel de sus casas, en el madero. Todas las familias de Israel hicieron esto, excepto los egipcios, donde todos los primogénitos
murieron esa noche, incluyendo el hijo de Faraón. Y luego de aproximadamente 400 años, pudieron ser libres. Y el libro del Éxodo nos cuenta historias únicas sobre cómo Dios los cuida, cómo Dios los protege en esta larga y difícil travesía. Así que años después, los judíos siguen recordando este acontecimiento y todos se reúnen en familia para adorar al Dios que los liberó. Y allí vemos al Señor Jesús, que desde pequeño está pensando en esta historia magnífica, cómo Dios libera a su pueblo, cómo Dios cuida a sus amados, cómo los protege y les da el sustento. Allí está el ungido de Dios viviendo estas experiencias. El que fue anunciado por los profetas está allí en medio de su pueblo. El Hijo de Dios que los liberó de Egipto está allí comiendo el Cordero Pascual, está cantando salmos, está en comunidad, disfrutando de esta fiesta solemne de la Pascua. Dios manifestado en carne, disfrutando en medio de su pueblo. La imagen es preciosa. Y vemos al Señor en un ámbito tan íntimo, junto a su familia terrenal. Luego nos dice la palabra, desde del versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y aquí está nuestro segundo punto. El Señor se queda en Jerusalén y no pierde el tiempo. Al contrario, porque sus padres, ¿dónde lo encuentran? En el templo. 3 días después. Él podría haber estado en cualquier otro lugar, pero no. Él estaba en el lugar donde adoraban a Dios, el lugar donde está la palabra de Dios, donde se enseñaba las escrituras. Él desde pequeño buscaba estar cerca de la palabra, escuchar sobre Dios y las maravillas de la ley. Pero la escena que viene después es extraordinaria, porque está el Señor a sus 12 años hablando de las escrituras con los doctores de la ley. Hombres que dedicaron sus vidas a conocer lo que Dios enseña, que dedicaron sus vidas a estudiar cada palabra del Antiguo Testamento. Hombres conocedores de la ley, y se maravillaban de las respuestas e inteligencia de un niño de 12 años. En lo personal, junto a un hermano, hacemos clases de escuela dominical a niños que tienen aproximadamente 12 años. Y realmente nos da tanto gozo escucharlos, decir sus textos, contestar las preguntas y notar su sabiduría en las cosas del Señor, cómo aprenden. Y realmente son una esponja que absorben y absorben información. Y el gozo es precioso cuando alguno nos dice que sí, tío, yo soy creyente, yo he creído en Cristo. Porque sí, un niño de 12 realmente sabe bastante y realmente nos puede sorprender. Pero aún más es el niño de esta historia. No es un ignorante, no es un aparecido, no es cualquier persona. Es el Hijo de Dios hablando de Dios. ¿Quién conoce más a Dios que Él? ¿Cuánta sabiduría hay en esta persona? Que a su corta edad sorprendió a hombres egocéntricos que no entendían cómo alguien podía hablar así. Y no es la tónica de la historia del Señor que años después dijeran lo mismo de Él. Jamás hombre alguno ha hablado como Él. Pues este el hijo del carpintero. Como alguien de clase baja va a poder hablar así? Pero ahí está, el que nació en un pesebre en Belén, hablando de Dios frente a los doctores de la ley, preguntándoles y conociendo más y nutriéndose de las escrituras, y no perdió su tiempo para nada.
Luego nos dice la palabra en el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí está nuestro tercer y último punto. En los negocios de mi padre me es necesario estar. El Señor Jesús tenía claro su propósito. Sabía para qué fue enviado. Y así lo demuestra a lo largo de su vida. Y Él vino a este mundo a salvar. Dios lo envió al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De pequeño conocía lo que iba a pasar. Recordemos que Él es Dios manifestado en carne. Él es la segunda persona de la Trinidad, que a sus 30 años comenzó su ministerio hablando de Dios en una sinagoga y nadie lo tomó en cuenta. Pero vemos que su camino no fue improvisado. Este relato nos muestra un camino que venía forjándose desde su infancia e incluso desde antes de la fundación del mundo, porque el Hijo es eterno, así como Dios es eterno. El Salvador del mundo es Dios y debemos siempre recordar esto. Dios habitó entre su pueblo porque en los negocios de su Padre le era necesario estar. Fue bautizado y comenzó su ministerio mostrando la gracia, el poder y el amor de Dios para con su pueblo. Pero su propósito iba mucho más allá. Su propósito está en el sacrificio. Y si juntamos los puntos anteriormente dichos, vemos que en una noche, cuando estaban celebrando la Pascua, Él y sus discípulos en la llamada última cena, Él les muestra el pan y la copa para que le recordemos por su sacrificio, su sangre entregada y su cuerpo partido por nosotros. En ese momento no entendieron porque aún la obra de la cruz no era ejecutada. Y en medio de la noche se observa el segundo punto, cuando los judíos, escoltados por Judas Iscariote, van al monte de los olivos y lo apresan, lo llevan al templo y allí está rodeado de los doctores de la ley, que ya no se maravillan de sus palabras o de su inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo escupen y lo golpean. Los hombres que lo escuchaban cuando niño, o muchos de los que lo escuchaban cuando niño y se alegraban, años después están blasfemando su nombre, tratándolo como un criminal, como el peor de los peores, y lo condenan a muerte. Lo entregan a manos de sus enemigos y va a la cruz, donde finalmente, como dice el tercer punto, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él vino a salvar, Él vino a rescatar, pero el rescate no sería nada fácil, porque su sangre debía ser derramada. Ahora quiero que recuerden el primer punto, la fiesta de la Pascua. En esta fiesta un cordero que fue sacrificado para salvar a los habitantes de la casa en el antiguo Egipto, donde su sangre tuvo que ser puesta en un madero. Y ahora acá, cuando nuestro Señor, cuando el Mesías vino a este mundo, fue nombrado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo sacrificado en esa cruz para rescatarnos a todos nosotros, donde su sangre fue derramada en el madero para que la muerte eterna no nos alcance, si es que confiamos en su obra perfecta. Está allí el Hijo de Dios siendo crucificado para salvarnos, y los doctores de la ley cegados porque no fueron capaces de ver que allí frente a ellos está el enviado de Dios, que frente a ellos está el Mesías, el ungido de Dios, sacrificando su vida para salvarlos, cumpliendo
el mandato de Dios y abriéndonos paso a su presencia. No fueron capaces de conectar las palabras de los profetas, de conectar las palabras de Isaías que dicen: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció, él enmudeció y no abrió su boca. Estaban tan cegados de envidia y pecado que fueron incapaces de ver que el Hijo de Dios estaba siendo muerto por su negligencia. El santo y justo sufre lo que no merece. Y en la mente de nuestro Señor siempre estuvo el principal objetivo. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Y conforme a la voluntad de Dios, llegando el tiempo, en la cruz son puestos nuestros pecados. Y son cargados por Cristo. Que en esas 3 horas de tinieblas, como nos dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestros errores, nuestros pecados son cargados en su cuerpo y en el madero Dios carga su justicia e ira para salvarnos a nosotros. Salvarnos de la condenación eterna. Hay 2 destinos y solo un camino que te lleva a la vida. Y ese es el Señor Jesucristo. La humanidad está condenada por su pecado. Estimado, hagas lo que hagas, no puedes librarte por ti mismo. No puedes librarte por ti mismo de ese destino. Como dice Dios, porque está establecido por los hombres, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese destino no lo puedes evitar por ti. Las obras no valen para salvarte. La deuda es demasiado grande para ser pagada, para ser contrarrestada. Y lo peor es que cada día esta deuda crece y crece más y más porque continuamos pecando y continuamos pecando, continuamos ofendiendo a Dios y estás sobreendeudándote en pecado. Y va a llegar el día que Dios va a cobrar esa deuda porque Dios no va a dejar un pecado sin castigar. La única forma que ese pecado sea pagado es por medio de la sangre de Cristo, creyendo en su persona, creyendo que en la cruz Él pagó tus pecados. Como dice el texto, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Piénsalo. Está todo en tu contra. No hay escapatoria. Y a tu favor está el amor y misericordia de Dios, que te ama tanto, que te dio un Salvador. Y su nombre es Jesús. Solo debes aceptarlo. Solo debes dejar ese orgullo de lado. Ver que si continúas pecando y no aceptas esa obra, la condenación está a un paso. Y si aceptas esta obra será para ti. Y al instante, como dice su palabra, serás salvo. Y de verdad espero que el Señor tenga misericordia y que creas. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos acompañan para una reunión más de predicación del Evangelio. Es el propósito de esta reunión de domingo por la tarde.
El único propósito, como ya hemos oído en la primera parte de esta reunión, es anunciar, es predicar el Evangelio, no el Evangelio de la prosperidad, no el Evangelio de los milagros, no un Evangelio diferente, como dice las Escrituras, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es simplemente el mensaje de Dios que nos habla de Cristo, de su Hijo, y que nos habla de la obra de su Hijo en la cruz a favor nuestra. Cuando decimos a favor nuestro, significa que es una obra que tiene alcance para todos, para usted y para mí. Y este alcance es eterno. No es como una clase, ¿verdad? Con un buen orador que uno va y escucha al orador y sale, ¿verdad? Con un gozo de haber escuchado una buena plática, una buena charla, una charla motivacional, una charla que nos va a ayudar a vivir quizás, hacer un autoanálisis, vivir un poco mejor, hacer más llevadera esta vida. No, venir a los pies de Cristo es escuchar un mensaje transformador. Y el Evangelio es la dinamita de Dios, es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es decir, el Evangelio tiene alcance eterno. Y ese es el propósito. El Señor encomendó a los suyos. El mensaje principal del Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, Él reúne a los suyos en un monte alto y los envía con este mensaje: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando hablamos del Evangelio, tenemos que mencionar estos dos aspectos: la salvación para el que cree y poner en advertencia. No queremos ponerle miedo en el corazón suyo, sino las Escrituras nos manda poner en advertencia que todo aquel que rechaza el mensaje, todo aquel que rehúsa creer, todo aquel que es indiferente a Dios, indiferente a Cristo, indiferente a su palabra, indiferente a la cruz de Cristo. Esa indiferencia tiene consecuencias eternas. Usted puede ser indiferente a nosotros, puede que no les guste nuestro tono de voz, nos puede criticar, que un mensaje puede ser de una forma, de otra forma, pero aquí lo sustancial es que podamos entregar un mensaje como ya lo ha hecho mi hermano, y que ese mensaje nos lleve al Señor Jesús. No hay otro mensaje más sublime que aquel mensaje que nos lleva a los pies del Señor, que nos permite oír sus enseñanzas, nos permiten aprender de Él, y producto de esta palabra, poder entender que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a leer en esta segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio una porción en Mateo el capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Es una porción que nos habla del Señor Jesús. Como mencionamos siempre, si esta porción, la lectura de ella, rogamos al Señor que la lectura, la sola lectura de ella, nos permita tener un aprecio por nuestro Señor y poder escuchar como mucha de esta gente que vamos a leer estuvo a los pies del Señor oyendo sus enseñanzas. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Capítulo 7, versículo 28 de Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quizás podemos leer aquí y mencionar porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. Hasta aquí por el momento en la lectura de la palabra del Señor. Bueno, quizás mencionar para nuestros amigos y hermanos que se conectan y que son desde fuera de nuestro país, nosotros estamos celebrando estos días las fiestas patrias, las fiestas nacionales. Y como es costumbre en las fiestas nacionales, ya desde un buen tiempo, realizar lo que se llama un Te Deum. El presidente es invitado por la comunidad evangélica y el presidente asiste con sus ministros, y allí el ministro religioso da un mensaje, a veces muy politizado, muchas veces sentando las bases de la fe cristiana, y muchas veces confundiéndose esto con la política y la religión. Y esto hace merma en la gente, en la sociedad, en los políticos, y hay muchos comentarios que aparecen luego. Al día siguiente, el presidente es invitado por la comunidad católica también, y ocurre algo parecido. Allí el ministro católico, el obispo principal de la ciudad de Santiago, la capital de Chile, entrega también un mensaje, y también en la misma tónica, a veces un poco politizado, muchas otras veces hablando también de principios y valores, y luego también hay un revuelo
un revuelo, un revuelo social por las palabras mencionadas, y salen de todas las tendencias. Pensando en esto me llevó a este pasaje. El Señor, en este pasaje, y hay tres cosas que me gustaría mencionar de esta porción. Lo primero, el ministerio de Cristo. En el versículo 23 se nos habla algo del ministerio del Señor Jesús. Nosotros creemos firmemente por la palabra de Dios que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el bendito y soberano creador del cielo y de la tierra. Porque en Él, dice la palabra, en Él fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay. Aquellas cosas visibles, las invisibles, tronos y potestades, todo es creado por medio de Él y para Él. Y todo lo que existe subsiste en Él. Esa es la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es uno solo, pero manifestado en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y por esta revelación de la palabra de Dios en Jesucristo, muchos de los religiosos, escuchando al Señor, le llevan a juicio, le llevan a la cruz, acusándolo de blasfemia, porque le dicen, porque tú siendo hombre, te haces hijo de Dios. Pero la Escritura, desde el Génesis en adelante, nos comienzan y nos enseñan y nos hablan de Jesucristo. Nos hablan del Mesías, del ungido de Dios. Nos hablan de las características del Mesías y las credenciales que él tendría en su venida. Y los religiosos que conocían el Antiguo Testamento debían entender estas cosas. Ellos eran, entre comillas, los que tendrían visión espiritual para ver que la palabra de Dios se cumplía plenamente en aquel hijo del carpintero, en aquel pequeño de quien estábamos, en quien hemos oído, aquel pequeño que se hace hombre y vive en medio de los hombres de manera santa, justa, perfecta, y llega hasta la cruz, para que en la cruz él dé su vida. Aquel que es en forma de Dios, toma forma de siervo, es hecho semejante a los hombres, para que estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y él muere, aquel Jesús de Nazaret, aquel Hijo de Dios, aquel que tomó forma de siervo, tomó un cuerpo propio, habitando en medio de los hombres, siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Él llega hasta la cruz y allí da su vida. Jehová carga en él, dice el profeta, Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y allí encontramos su principal ministerio. Aquí en el versículo 23 hablamos y hemos leído de su ministerio terrenal, su ocupación estando en este mundo, en esos 33 años y medio aproximadamente. Dios manifestado en carne, recorriendo las aldeas, recorriendo las ciudades, siendo luz y trayendo luz a un pueblo necesitado, a un pueblo sediento, a un pueblo que está en tinieblas, a un pueblo herido por causa del pecado. Pero allí está, dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando
en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí tenemos la acción del Señor en medio de su pueblo Israel. Por lo menos tres actividades o acciones o ministerios particulares encontramos en aquel que es llamado Jesús de Nazaret. Él enseña en la sinagoga de ellos. Hace unos días leíamos en Lucas el capítulo 4 cómo el Señor en el inicio de su ministerio va a una sinagoga, entra, pide el rollo al ministro, abre, busca la porción que estaba escrita de él. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar luz a aquellos que están en tinieblas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable. Cierra el Señor el rollo, lo entrega al ministro y los ojos de todos estaban puestos en él. Sí, yo me imagino cómo el Señor enseñaría. Trato de imaginarme. Trato de imaginarme cómo el Señor cuando hablaba capturaba la atención de aquellos que le oían. Estar a los pies del Señor, ¿cómo habría sido? Escuchar sus enseñanzas. Imagínense, hombres necesitados viniendo, postrándose a los pies del Señor cuando Él hablaba y hablaba estas palabras de vida eterna. Es por eso que muchos se maravillaban en Él. ¿No era un ministro religioso? ¿No era el líder de la iglesia naciente? Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tomaba la palabra, su palabra, y la llevaba y la depositaba en corazones necesitados. El ministerio del Señor enseñando en las sinagogas. ¿Qué enseñaría el Señor? ¿En qué ocuparía su tiempo en la enseñanza? ¿Enseñaría para que ellos fueran más sabios? ¿Enseñaría para que ellos fueran más inteligentes? ¿Enseñaría para que ellos tuvieran una mayor iluminación espiritual? Yo creo que el Señor buscaba capturar el corazón de ellos. Así como el Señor busca en esta tarde capturar tu corazón, capturar mi corazón. Que mi corazón y que tu corazón se fije, se pegue hacia nuestro Señor Jesucristo. Y que esta palabra nos lleve también a mirar la cruz de Cristo como el medio único, como la obra única y medio de salvación, y medio que Dios ha establecido para transportarte a ti de tu vida individual, de tu vida terrenal, a una eternidad con Cristo. Dice, el Señor enseñaba en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio. El Señor predicaba el Evangelio del reino. El Señor nos envía a predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio que dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Evangelio que Pablo menciona a los corintios y dice, y este es el Evangelio que ustedes han creído, el Evangelio que ustedes recibieron, en el Evangelio que ustedes perseveran. Cristo murió conforme a las Escrituras. Él fue sepultado. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él apareció a uno de sus siervos, apareció a las mujeres, apareció a aquellos que iban camino a Emaús, apareció a sus discípulos reunidos allí,
vuelve a aparecer a sus discípulos, el Señor los envía que vayan a Galilea y allí quizás más de 500 hermanos. Como dice Pablo a los Corintios, más de 500 hermanos le vieron, porque el Señor dio instrucciones precisas, que después de su resurrección fueran a Galilea, al monte que Él les había señalado. Allí le verían. Y vemos cómo allí el Señor les aparece, se aparece a ellos y les envía y les da esta instrucción de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este Evangelio, instruido por el Señor hace más de 2000 años, es un mensaje vigente hoy. Y es un mensaje que Dios tiene preparado para ti y que Dios tiene preparado para mí. Él vino y predica el Evangelio del reino. Segundo ministerio, entre las sinagogas para enseñar. Él va y predica el Evangelio del reino y él sana. Tercer ministerio, sana toda enfermedad y toda dolencia. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ellos vinieron al Señor. Sus cercanos les trajeron al Señor. Y el Señor, seguramente Él tuvo compasión, como es declarado en otra porción de las Escrituras. Él tendría compasión de aquellas multitudes. Él vería las necesidades físicas. ¿Cuántas necesidades físicas hay? Usted y yo tenemos muchas necesidades físicas también. Los que ya vamos avanzando en edad, ¿verdad? Vamos teniendo efectos. Yo soy súper joven, pero igual comienzo a tener ya efectos en el cuerpo. Pero la enfermedad del alma, la enfermedad interior, es mucho más compleja. Pero la salud eterna es de una necesidad de resolver imperiosamente, ahora, mientras estamos en vida, mientras usted y yo estamos escuchando este mensaje, Dios está hablando. Y este mensaje tiene un mensaje de carácter urgente. Es como cuando uno manda un mensaje, ¿verdad? Y dice, este mensaje es urgente, urgente. Necesita ser oído, necesita ser escuchado, porque es un mensaje de advertencia. Este mensaje también es un mensaje urgente, porque la eternidad de tu alma se debe resolver estando en vida. Ahora, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. En una hora más no sabemos qué pasará con nosotros. Al final de la jornada no sabemos qué pasará con nosotros. El día de mañana es incierto. Planificamos, ¿verdad? Estamos iniciando este domingo, la nueva semana. Y yo he planificado ir el martes y el miércoles ya al trabajo presencial. Pero no sé si llegará el martes. Para muchos, el día de mañana no llegará, porque ellos hoy partirán a la eternidad. ¿Dónde estarás tú si partes a la eternidad? Entrad, dijo el Señor, aquí mismo en este sermón que aparece, en esta porción que encontramos en el capítulo 5. Allí en el monte el Señor da esta enseñanza para los súbditos del rey. Multitudes vienen a él. Dice el versículo 25, y le sigue mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán.
Viendo la multitud, dice el versículo, viendo la multitud, dice el versículo 1 del capítulo 5. Están los discípulos, están los religiosos, están las familias que han venido. A lo mejor muchos de estos que fueron sanados en los versículos anteriores también están allí. Las familias de ellos también están allí. Los niños están allí escuchando el mensaje de Dios. Y el Señor está enseñando. Y el Señor da carácter de urgencia a este mensaje. Vamos al capítulo 7, versículo 13. Y el Señor enseña con un imperativo. Tú que enseñas la palabra de Dios, tú que predicas el Evangelio. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Reuniendo a las multitudes, da carácter de urgencia a este mensaje. Y Él da y dice en el versículo 13 y versículo 14, y habla con este imperativo: entrad, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay muchos en el versículo 13 y hay pocos en el versículo 14. Y no queda nadie excluido. Ninguno de los que le oían estaba excluido de esta ecuación. Aquí tenemos una ecuación perfecta del Señor, una ecuación universal. La suma de los muchos más los pocos es la totalidad de las personas. Por lo tanto, aquí estamos. ¿Y somos parte de estos muchos o somos parte de estos pocos? Estos muchos que van por el camino espacioso que lleva a la perdición. Han entrado por una puerta ancha. Han avanzado por este camino espacioso que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Y es por eso que el Señor pone urgencia a este mensaje, diciendo: entrad, entrad por la puerta estrecha. El Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y saben, y son pocos los que han entrado. Son pocos los que han recibido. Son pocos los que caminan, que han entrado por la puerta que es Cristo. Caminan en el camino que es Cristo, que les conduce a la vida. Pocos. Por eso es la urgencia. ¿Formas tú parte de los muchos? Si tú formas parte de los muchos, estás en un riesgo de perderte eternamente. ¿Son muchos los que se salvan?, le preguntaron al Señor. ¿Son muchos los que se salvan? Y el Señor dijo: esforzaos a entrar. Esforzaos a entrar. Hay muchos que procurarán después entrar y no podrán, dijo el Señor. Así que este mensaje es un mensaje de urgencia que va a las multitudes, a las familias, a los niños, a los religiosos. Y los que escucharon este mensaje se maravillaron de las palabras del Señor. No sé cuántos solo quedaron en la admiración de sus palabras, pero seguramente muchos de ellos verdaderamente siguieron al Señor. Muchos de ellos, escuchando la voz del Señor, entendieron este mensaje
Y yo creo que el Señor hablaba muy claramente. Y yo veo y pienso que el Señor no hablaba su mensaje de manera distorsionada o de manera ambigua. Muchas veces nosotros nos nublamos cuando queremos explicar algún mensaje o algún tema y a veces no lo explicamos muy bien. Bueno, si no nos explicamos muy bien, ustedes nos van a disculparnos. Pero el Señor habla con verdad. Y el Señor habla con autoridad. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis afligidos, todos los que estáis cargados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Y el Señor promete descanso de alma para esta vida, pero también descanso para la eternidad. ¿Eres tú un creyente? ¿Eres tú un salvado? ¿Eres tú un hijo de Dios? Juan habla de aquellos que son hijos de Dios. La cristiandad, muchos de la cristiandad piensan que hijo de Dios es nacer de hombres humanos y haber recibido el bautismo, o por aspersión o por inmersión, no importa cuál sea. Pero Juan nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y el Señor quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y el Señor, para ser hijos de Dios, hijos adoptivos y adoptados en su familia, el Señor tuvo que morir. Cristo entregó su vida. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dijo él, y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí está el Señor, hablándole a las multitudes siguiéndole, las multitudes escuchando este mensaje, este mismo mensaje quizás que escuchó Nicodemo después. Cuando escucha del Señor y el Señor le habla a Nicodemo y le dice, porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y no sé si el Señor pensaría en estas multitudes que le seguían, pensaría en estos niños, pensaría en esas madres, pensaría en aquellas familias, pensaría en aquellos heridos, aquellos maltratados físicamente, aquellos con enfermedades físicas, aquellos atormentados, aquellos endemoniados, como dice esta porción del capítulo 4, aquellos lunáticos, para que todo aquel, dijo el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este mensaje es universal, y este mensaje no hace distinción, y este mensaje es para ti, y este mensaje es para mí. No importa tu vida, no importa lo que hayas hecho, reconoce que eres pecador, y que tus pecados han hecho una separación abismante entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores. Hay una gran cima, inalcanzable, impenetrable. No podemos traspasar aquella barrera que Dios estableció entre su santidad y nuestra pecaminosidad, nuestros pecados. Nuestros pecados han generado la muerte espiritual. Nuestros pecados nos destituyen de la gloria de Dios. Nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, es el boleto que nos lleva a una condenación eterna.
Dios quiere transformar tu boleto. Dios quiere cambiar tu boleto y darte ese boleto que va a la vida eterna. Y ese boleto está en Jesucristo. Y ese boleto está en la cruz de Cristo. Y ese boleto se recibe creyendo. Como dice el Evangelio, el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Y finalmente, el mensaje del Señor lo encontramos, usted lo puede leer, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y ojalá que escuchando al Señor, su corazón vaya a los pies de Él, vaya a la cruz. Solo destacar un versículo que allí está en el versículo 8 del capítulo 5, y con esto vamos a terminar. El Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos, felices, glorioso o afortunado, quizás sinónimo de esta expresión que emana el Señor, que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el evangelista, bienaventurados, supremamente feliz, gozoso, dichoso, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay un Dios a quien ver. Hay un Dios a quien contemplar. El hombre se presentará delante de Dios. Usted y yo nos presentaremos delante de Dios. Dios ha establecido que todos los hombres que ante Jesucristo, su Hijo, ante el nombre glorioso, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. El gozo que viene de parte de Dios y que es impuesto, dado a todo aquel que cree, porque todo aquel que cree es justificado, como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquellos que han sido justificados son los de limpio corazón, aquellos que han de ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurado, como dice el Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, tremendamente feliz, los que verán a Dios. Tremendamente feliz y gozoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice el salmista, aquel hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad. ¿No quieres tener tú el perdón de tus pecados? ¿No quieres estar a cuentas con Dios? ¿No quieres tener hoy la garantía de la vida eterna? Ven al Señor. Mira hacia la cruz. Confía en aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Todo aquel que confía en Él es hecho hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No quieres tú tener vida? ¿No quieres tener tú la salvación? ¿No quieres tener tú la garantía de la vida eterna? ¿No quieres tú ser uno de los bienaventurados? Aquellos que son bienaventurados y son de limpio corazón, ellos verán a Dios. Tendrás una eternidad con Cristo. Ven a Él, confía en Él, descansa en Él. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión.
Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra doblemente presentada. Te damos gracias por el mensaje de la cruz. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por nuestro Señor, porque Él es el Cordero de Dios, aquel que vino y dejó glorias magníficas. Nace en este mundo, vive en medio de los hombres, siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Llega hasta la cruz para resolver el tema de la eternidad de nuestros pecados. Él muere la muerte de sustitución. El bendito Hijo de Dios es crucificado, muere, entrega su vida, es sepultado, resucita al tercer día, aparece a los suyos y asciende a los cielos y está entronado. Él vive hoy y vive por siempre y siempre y ofrece vida eterna a todo aquel que cree. Gracias nuestro Padre, gracias nuestro Dios por este mensaje que hemos oído en esta tarde, y que este mensaje tenga cabida en el corazón de nuestros amigos y en nuestro corazón también. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.